Licenciada en Contaduría y Administración, una mujer de esfuerzo, una mujer de mucho trabajo, una joven zacatecana que no esperábamos, siendo honestos, que de repente nos sorprendiera con una candidatura a la Diputación Federal, pero que ya está en plena campaña, con un gran entusiasmo, por cierto, y a quien le doy la bienvenida al programa Diálogos. Por supuesto me refiero a Bárbara Romo Fonseca. Te doy la bienvenida a este programa, mi querida amiga Barbie. ¿Qué tal, Silvia? Te agradezco muchísimo, sobre todo la oportunidad que me brindas de poderme acercar a todo tu auditorio. Y bueno, por supuesto, también te doy la bienvenida a esta que es tu casa. Muchas gracias, Barbie. Pues fíjate, lo que comentaba, ¿no? Cómo en política la circunstancia es la que termina favoreciéndonos. No me dejarás mentir, ¿verdad? Sí. O sea, no estaba previsto ni estabas trabajando por una candidatura, ¿o lo estabas haciendo? No, fíjate que comparto contigo que la política es circunstancial, pero también creo que como todo en la vida no hay casualidades. Es decir, todo ha sido fruto también de un esfuerzo y de una dedicación. Por supuesto. Como tú sabes, tengo 18 años ya en la administración pública, empecé a trabajar a los 16 años de edad y bueno, me he esforzado como muchos jóvenes pues por salir adelante. Como te platicaba y te compartía hace un ratito, cuando tenía 15 años lamentablemente perdí a mi padre y esa situación cambió radicalmente mi mundo, mi entorno. Entonces me vi en la necesidad de iniciar a trabajar pues para poder sacar adelante mis estudios. ¿Tan jovencita ya estabas trabajando? A los 16 años. ¿En qué? En la Secretaría de Finanzas, en la Dirección de Egresos. Empecé a trabajar ahí, empecé un poco como becaria a hacer un servicio, terminé mi último año de preparatoria en finanzas y los 5 años de mi carrera. Entonces no cabe duda que eres una mujer de esfuerzos y que pudo combinar el trabajo con los estudios. A mí eso siempre se me ha hecho muy complicado, por eso no tengo título. Sí. Bueno, el título me lo da la vida ya, claro, así después de es. tantos años, pero sí es complicado, o sea, eres de la cultura del esfuerzo. Sí. Y además la menor de los Romo Fonseca, que ya se convirtió ese apellido en una dinastía política en Zacatecas. Fíjate que así lo comentaba por ahí, el otro día me entrevistaban, pero fíjate que es muy extraño, Silvia, porque yo te quiero compartir que mi padre era comerciante de toda la vida, en mi familia, digamos, no hay un antecedente político. Mi padre fue comerciante, llegamos aquí a Zacatecas, bueno, yo nací aquí, toda mi vida he vivido aquí, pero ellos llegaron aquí a Zacatecas justamente porque mi papá vino a establecerse aquí como comerciante. Y bueno, nunca nos imaginamos, lo he compartido con mi mamá, que todos de alguna manera hubiéramos participado en la política, todo fue circunstancial. Y bueno, de mis hermanos yo crecí un poco aprendiendo esta diversidad de ideas, de opiniones, que a mí me ha fortalecido mucho y que sobre todo me ha hecho muy tolerante. Sí, porque déjame hacer un paréntesis, comentábamos antes de empezar a grabar la entrevista que eres la menor de la familia y que además no solo eso, sino con una diferencia grande. Sí. En relación a tu siguiente hermano, eres 11 años más chica, o sea, es muchísimo. ¿Sí? Eres el clásico pilón de la familia. Sí. Y el pilón ahora va a ser diputada federal. ¡Qué increíble! Bueno, y entonces creces ya escuchando a tus hermanos hablando de política y en el ambiente político de alguna manera se aprende muchísimo. Sí, se aprende mucho y más porque, bueno, crecí en un ambiente donde había una diversidad de idea y de pensamiento. Que es lo más interesante de la familia Romo Fonseca. Exactamente, que me hizo, te digo, ser tolerante, pero por otro lado también me hizo tomar mis propias decisiones rumbo a respecto a lo que a mí me gustaba, ¿no? Te quiero ser muy clara, yo he participado de alguna forma en la política toda mi vida, pero desde el ámbito administrativo y técnico. Como te comparto, inicié a trabajar a los 16 años en la Secretaría de Finanzas, ahí tengo muy buenos amigos, siempre corre y corre, porque era escuela, era trabajo, mucho sacrificio. Ayer estuve en un foro de jóvenes y yo les decía pues que el hecho de que yo hubiera empezado a trabajar muy chica también me implicó muchos sacrificios y perderme una buena etapa de mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que me robé un poquito de mi juventud por estar trabajando. Sin embargo, pues ahora comprendo que las cosas no pasan por casualidad. Todo ese camino que llevo recorrido a lo largo de los 18 años en la administración pública me ha permitido conocer en los diferentes cargos donde he tenido la oportunidad de servir a los zacatecanos, conocer a mi gente y a mi estado. Si tú recuerdas, tuve la oportunidad de ser directora del DIF del municipio de Zacatecas a la edad de los 23 años, cuando el ahora gobernador, el licenciado Miguel Alonso, fue presidente municipal. Lo vienes acompañando
casi al mismo ritmo de su carrera política, ¿no? Sí, 13 años tengo trabajando 13, con él. ay, qué bien. No, bueno, pues eres una mujer de todas tus confianzas y además muy identificada con su proyecto. ¿Lo conoces? Cuando uno dura tanto tiempo cerca de una persona, hasta la mirada se la conoce y ya Sí. sabe qué es lo que le está pasando, ¿sí o no, Sí, verdad? sí pasa. Y cuál es el estado de ánimo, sus preocupaciones y todo. ¿Jamás te imaginaste que llegaran a esta circunstancia ambos? Tomar mis propias decisiones rumbo a respecto a lo que a mí me gustaba, ¿no? Te quiero ser muy clara, yo he participado de alguna forma en la política toda mi vida, pero desde el ámbito administrativo y técnico. Como te comparto, inicié a trabajar a los 16 años en la Secretaría de Finanzas, ahí tengo muy buenos amigos, siempre corre y corre, porque era escuela, era trabajo, mucho sacrificio. Ayer estuve en un foro de jóvenes y yo les decía pues que el hecho de que yo hubiera empezado a trabajar muy chica también me implicó muchos sacrificios y perderme una buena etapa de mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que me robé un poquito de mi juventud por estar trabajando. Sin embargo, pues ahora comprendo que las cosas no pasan por casualidad. Todo ese camino que llevo recorrido a lo largo de los 18 años en la administración pública me ha permitido conocer en los diferentes cargos donde he tenido la oportunidad de servir a los zacatecanos, conocer a mi gente y a mi estado. Si tú recuerdas, tuve la oportunidad de ser directora del DIF del municipio de Zacatecas a la edad de los 23 años, cuando el ahora gobernador, el licenciado Miguel Alonso, fue presidente municipal. Lo vienes acompañando casi al mismo ritmo de su carrera política, ¿no? Sí, 13 años tengo trabajando con él. Ay, qué bien. No, bueno, pues eres una mujer de todas tus confianzas y además muy identificada con su proyecto. ¿Lo conoces? Cuando uno dura tanto tiempo cerca de una persona, hasta la mirada se la conoce y ya sabe qué es lo que le está pasando, ¿sí o no, verdad? Sí pasa. ¿Y cuál es el estado de ánimo, sus preocupaciones y todo? ¿Jamás te imaginaste que llegaran a esta circunstancia ambos? Pues no, siempre me imaginé que Miguel Alonso iba a ser gobernador. Desde que yo lo conocí, desde el primer día que yo crucé palabra con él me dijo: Bárbara, tengo un proyecto personal, me gusta la política, quiero ser gobernador de mi estado. Entonces él tenía 26 años, yo 20, y quiero conformar un grupo de jóvenes. ¿Me ayudas? Sí. Y entonces conformamos una asociación civil que tuvo mucho auge en su momento, que se llamó Nueva Generación del Cambio. Yo fui miembro fundadora de esa asociación y esa asociación pues ya venía un poco con la idea de empezar a involucrar a los jóvenes en la política, pero fortalecer ese cuadro y esa aspiración que él tenía. Y bueno, te digo, estuve con él en su campaña, a cargo de las finanzas de la campaña como presidente municipal, después fui directora del DIF del municipio, que te quiero compartir a propósito, Silvia, que el haber estado en el DIF yo creo que ha sido de las oportunidades más bonitas que he tenido en mi vida. Es un trabajo que disfruté muchísimo, difícil porque es un trabajo con el que encuentras día a día mucha problemática muy complicada. Tienes que volverte muy fuerte cuando trabajas en esos lugares, ¿no? Sí, exacto. Precisamente por esa complejidad de los problemas que llega la gente, o sea, con una gran sensibilidad social y al mismo tiempo tienes que ser valiente porque cada caso y cada cosa que se debe de atender en esas áreas, sí, ¿no? En realidad sí fue una experiencia muy bonita, como te digo, pero también dolorosa. Sí. Porque es encontrarte con una realidad social, pues dolorosa, ¿no? En su momento sufrí, estaba más chica, tenía 23 años, Claro. Sufrí la parte de encontrarme con tanta necesidad, con tantas mujeres que vivían en situaciones de mucha violencia, con tantas carencias. Pero me siento muy satisfecha porque creo que en mi paso por el DIF dejé huella. En su momento generamos proyectos y programas importantes que aún hoy en día siguen vigentes. Háblanos, por favor, de algunos de estos proyectos. Mira, uno fue un programa que se llamaba Habilita, que era un programa en el que buscábamos incorporar a las personas con alguna discapacidad a la vida laboral, pero también a la sociedad. En los sectores más vulnerables, antes había muy poca cultura respecto a los derechos y el trato a las personas con discapacidad. Nos encontrábamos con casos muy tristes aquí en la zona urbana. Por ejemplo, recuerdo uno en la Alma Obrera, donde había 2 hermanos discapacitados que los tenían amarrados en un cuarto y nada más les daban de comer una vez al día, ¿no? Porque la mamá se sentía, ella me decía que tenía que trabajar, se sentía avergonzada de sus hijos, de su situación. ¿Cómo? Y entonces quisimos hacer este tipo de programas para
capacitar a la gente, sensibilizarlos y ayudar sobre todo a estas personas con discapacidad, pues a enfrentar su realidad y también incorporarlos a la sociedad, que es la parte más importante, me parece. Oye, y hacerles sentir que son seres humanos. Imagínate tenerlos amarrados, en ese caso tan extremo, Sí. como si fueran unos animalitos. Fue muy triste. Uy, y situaciones qué así impactante. encontramos bastantes. Entonces este fue uno de los programas que sigue vigente, el programa No Manches, que fue un programa que se creó en su momento en la presidencia municipal, que también fue una iniciativa, por supuesto, de un equipo, pero también donde yo tuve una participación, de la idea de incorporar a los jóvenes que en ese momento estaban siendo conflicto, chavos banda, como les conocen, a la sociedad de una manera diferente. Y todo surgió a raíz de, por supuesto, el cuidado del patrimonio de la capital, pero también de incorporar a estos jóvenes a un acceso de una mejor educación, una vida más saludable. Promovíamos cuestiones de deporte y ese programa